Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés y más estrés. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del tema del estrés. El estrés es lo que descalabra el metabolismo, el estrés es lo que descontrola la diabetes, el estrés es el que te deja impotente, el estrés es el que termina con tu sueño, el estrés es lo que estamos tratando de manejar con la ciencia del poder del metabolismo. Así que hoy quiero hablarte de los 6 tipos de estrés. Son 6 tipos de estrés. En distintas ocasiones he estado hablando, en base al libro El Poder del Metabolismo, aquí se te habla pues de cierto tipo de estrés que te engorda. Sabemos que el estrés engorda, te saca la barriga para afuera, te deforma el cuerpo, y a los diabéticos se sabe que el diabético, si pasa estrés, se le sube la glucosa y te daña el cuerpo. O sea, que básicamente el estrés es uno de los factores principales que hay que controlar a la hora de controlar el metabolismo, restaurar el metabolismo y recobrar la salud. Voy a la pizarra un momentito para hablarte un rato del estrés. Y esto es una serie donde te voy a explicar los 6 tipos de estrés. Para acordarnos del estrés, es bueno aprenderse esta palabra. Es una palabra inventada. La palabra es mesiti. Mesiti es una palabra inventada que nos ayuda a acordarnos de que hay 6 tipos de estrés. Hay 6 tipos de estrés que afectan al cuerpo. El cuerpo humano es un organismo vivo que está controlado por un sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una cablería que baja y contacta, viene desde el cerebro, y contacta todos los órganos, todas las glándulas que producen las hormonas. Todo se controla desde el sistema nervioso que está aquí atrás, acá en el cerebellum, ¿no? Hay una parte dentro del cerebro que se llama la amígdala, y no es la amígdala de acá de adentro, es la amígdala dentro del cerebro, dentro del cerebellum, donde ahí se controla el sistema nervioso. Y básicamente cuando una persona tiene un sistema sobreexcitado, con demasiada excitación, pues ahí es que vienen los problemas al cuerpo. Hemos hablado anteriormente de que el estrés engorda y hace otros problemas, pero vamos a dividir ahora en los 6 tipos de estrés. Porque a la hora de tú decir controlo mi metabolismo, tienes que poder controlar los 6 tipos de estrés distintos. Hoy empezamos a hablarle de la M de mesiti. Esta M representa estrés metabólico. El estrés metabólico son condiciones como decir la diabetes. Si tú buscas la definición de la palabra diabetes en cualquier diccionario médico, vas a encontrar que la diabetes se define como una enfermedad metabólica, pero es una enfermedad de estrés metabólico. ¿Por qué es un estrés metabólico? Porque cuando sube la glucosa demasiado, sobre todo cuando pasa de 130 miligramos para arriba, el cuerpo se destruye. Eso trae las amputaciones, trae la impotencia, trae la ceguera, trae el Alzheimer, trae todas esas condiciones que padecen los diabéticos. Ocurren porque metabólicamente hay demasiado estrés. ¿Qué cosas incluye el estrés metabólico? Pues incluye la diabetes, pero también, por ejemplo, la hipoglucemia. Aquellos de ustedes que tienen bajones de azúcar, que no es diabetes, es al revés, es para abajo, eso es un estrés metabólico. Y eso produce obesidad. Y eso produce estrés al cuerpo, que entonces básicamente lo descompone todavía más. Puede haber también un estrés de pH. pH quiere decir el potencial de hidrógeno, que el cuerpo está o demasiado ácido o demasiado alcalino. Por ejemplo, cuando una persona quiere mejorar su metabolismo, pues va a tener que manejar su pH. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay minerales como decir el magnesio o el potasio que son bien alcalinos y ayudan al cuerpo a eliminar los ácidos. Así que, por ejemplo, yo sé que un diabético no puede controlar su diabetes si no usa magnesio y potasio. Es imposible. Por eso muchas veces, muchos de los episodios de Metabolismo TV, les estoy hablando de lo que hay que hacer para controlar el estrés que puede producir un pH fuera de lugar, que es o de muy ácido o muy alcalino. Así que aquí tienen ejemplos de estrés metabólico. Hay otros más que son estrés metabólico porque tienen que ver con lo que está pasando dentro del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un problema digestivo, digamos, que usted come, pero que el cuerpo no digiere bien y tiene ese estrés ahí, eso manda unos impulsos nerviosos, descontrola las hormonas y usted va a engordar. Así que hasta no digerir, le va a ayudar a usted a engordar y a perder el sueño. Así que básicamente ahí tienen lo que es
el estrés metabólico. Esto se puede evitar viendo los episodios de Metabolismo TV, leyendo el libro El Poder del Metabolismo, el libro Diabetes sin Problemas. Una de las cosas que estamos viendo es cómo usted evitar el estrés metabólico. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.